지구촌 각국에 천국을 소망하시는 많은 목회자분들과 신학생 A todas las personas de alrededor del mundo que tienen la esperanza en la vida eterna y el reino de los cielos, a todos los pastores y a los estudiantes de teología y a los miembros de la congregación, es un gusto poder estar acá con ustedes. Yo soy Yu Cheok, su maestro de ceremonia. 온라인 세미나를 열어주신 하나님께 감사와 Primero, 영광을 올려드립니다. doy gracias a Dios por haber permitido abrir el seminario en línea de Shincheonji. En esta oportunidad, antes de compartir de la palabra, juntando nuestro corazón a Dios, vamos a entregarle esta oración. Padre, lleno de amor y gracia, Padre Santísimo, hoy día le damos las gracias por habernos entregado la vida tan valiosa y que podamos ser aquellos quienes puedan vivir dentro de su amor. Por esta gracia, Padre, con todo corazón le agradecemos, especialmente en esta oportunidad, en el testimonio del cumplimiento de la realidad y el misterio del reino de los cielos en parábolas. A toda la familia de la fe, le damos las gracias por haberlos traído acá para escuchar este testimonio. Llénenlos de abundante percepción y gracia. En este momento es tiempo en donde el nuevo pacto establecido con la sangre de Jesús se está cumpliendo. Jesús, a toda la iglesia que está buscando de la vida eterna y el reino de los cielos, ha enviado al mensajero de Jesús para poder escuchar del testimonio de los eventos del cumplimiento del libro entero de Apocalipsis. Hace poco tiempo atrás, por medio del líder de la asamblea y los 12 líderes de la tribu que se sellaron por medio del líder de la asamblea, han testificado acerca de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis. Su resultado es que muchos pastores de alrededor del mundo han firmado el acuerdo del entendimiento del memorando para poder trabajar junto con Shincheonji. Por medio de los 12 líderes de la tribu, los diferentes instructores van a estar compartiendo los misterios de las parábolas del reino de los cielos. Y esto es lo que van a estar testificando. Por lo tanto, lo que deseamos con todo corazón es que por medio de este tiempo, a toda la familia de la fe, que usted le otorgue y le abra los oídos y los ojos para ver las Escrituras, y metiéndonos a las Escrituras, podamos a usted, a Jesús y a Dios poder llevar un caminar de fe correcto. El instructor que va a estar testificando, pedimos que usted esté en sus labios y tanto el que comparta como el que esté escuchando sea un tiempo de suma bendición. Todo esto se lo entregamos a usted, toda la gloria se la entregamos a usted. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, oramos todas estas cosas. Amén. El seminario en línea de Shincheonji, el misterio del reino de los cielos y el testimonio del cumplimiento. A continuación de la vez pasada, vamos a estar viendo la lección número 2. Esta palabra que se está compartiendo, vamos a estar viendo cómo la Biblia se escribió, quién es el que lo escribió, qué es lo que está escrito, y el creyente, por qué es que tiene que tomar un caminar de fe de acuerdo a las Escrituras. Percibiendo esto, espero que sea un tiempo en donde le podamos otorgar gloria al Padre. En esta oportunidad, vamos a estar recibiendo al instructor de la tribu de Pedro, Park Young-sol, que nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. A los pastores estudiantes de seminario y miembros de congregación de cada país, quienes tienen su esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, es un gusto. Yo soy el instructor Park Young-chol y aprendí la palabra revelada del líder de la tribu de Pedro, una de las 12 tribus. Nuestro líder de la tribu aprendió la teología revelada del líder de la asamblea de Shincheonji, Lee Man-hee, y lo testificó todo. Yo también les estaré testificando la palabra que he visto y oído sin añadir ni quitar. Este tiempo en el que está presentes es el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas y realidad del misterio del reino de los cielos. La palabra que estaremos viendo juntos es la lección 2, el conocimiento básico de la Biblia. Todos los que están participando el día de hoy tienen una Biblia, ¿no es así? ¿Cómo se sienten ver esta Biblia? ¿Será que es muy difícil? La Biblia se dice que es un libro leído por más personas, pero también es el libro más difícil de este mundo. Pero no se preocupen mucho.
Si el día de hoy aprenden el conocimiento básico de esta Biblia, podrán entender la Biblia y aquellos a su alrededor les dirán que realmente son expertos en la Biblia. Por lo cual, por favor, abran sus ojos y oídos y hasta corazón y así tengan un tiempo de percibir esta valiosa palabra. Primero, estaremos viendo el contenido de referencia de la palabra que estaremos viendo hoy. Leamos 1 Juan capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre de Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre de Hijo de Dios. Como vemos en 1 Juan capítulo 5, verso 13, el apóstol Juan dice que la razón que se nos fue dado la Biblia es para darnos a conocer que tenemos la vida eterna. Por lo cual, aquella persona que conoce bien esta Biblia podrá dar a conocer y testificar acerca de la Biblia y la vida eterna. En grande, hay 8 puntos que estaremos viendo juntos acerca del conocimiento básico de esta Biblia. De primero, les estaré hablando acerca de esto, que es un libro de pacto. Un pacto se le refiere a las letras de lo que se escribió de una promesa. La Biblia que estamos viendo es un libro y letras, por lo que se puede decir que es un libro de pacto en la que tienen escrito promesas. Segundo, estaremos viendo cómo la Biblia es la palabra del Espíritu, o sea, un libro del Espíritu. Si es un libro del Espíritu, no es el hombre quien lo escribió, sino que fue acerca del Espíritu. Y tercero, estaremos clasificando la Biblia en contenidos. Si clasificamos la Biblia en contenidos, ¿cuáles contenidos tendrá? ¿Y cómo podemos conocer esos contenidos? Estaremos aprendiendo acerca de esto. Y cuarto, estaremos viendo que la Biblia es la historia de una guerra. ¿Cuál organización y cuál organización aparecen en la Biblia que se pelean y tienen una guerra? ¿Y qué tipo de guerra toman lugar? Y nosotros, ¿a cuál organización es la que pertenecemos con el que estamos peleando? El conocer este tipo de cosas es el cuarto punto del conocimiento básico de la Biblia. Y para el quinto punto estaremos viendo la importancia de la profecía y su realidad. Estaremos viendo qué es la profecía y la realidad que es tan importante en nuestro caminar de fe. Y sexto, estaremos viendo las 7 eras al ver el fluir de la historia de la Biblia. En la Biblia hay muchas eras, pero ¿cuál era será hoy día? Estaremos verificando esto. Y séptimo, estaremos viendo el fluir del proceso de cumplimiento de la profecía. El fluir se refiere al orden. La profecía no solo se cumple, estaremos verificando cómo se cumple siguiendo un orden. Y por último, el octavo punto, estaremos viendo el propósito de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Ahí podremos verificar que el propósito de escribir la Biblia fue para salvarnos y darnos la vida eterna y no la muerte por el pecado. Entonces, desde ahorita estaremos viendo estos 8 puntos del conocimiento básico de la Biblia. ¿Están ansiosos? Entonces les estaré diciendo uno por uno. Ahora, el primer punto, que es el conocimiento básico de la Biblia, que es un libro de pacto. Si la palabra de pacto se refiere que hay alguien que está recibiendo ahora esa promesa de sujeto. En la Biblia se expresa a los que hicieron la promesa como el pueblo escogido. Entonces, la Biblia son palabras para el pueblo escogido. Ahora, en Salmos 89, verso 3, dice que el pueblo escogido es aquel que Dios escoge y hace un pacto. Y en la Biblia no solamente está escrito como pueblo escogido para referirse al pueblo escogido, pero contiene diferentes expresiones para referirse al pueblo escogido. ¿Cuáles expresiones? Expresiones representativas para dar a conocer el pueblo escogido como Israel, Judá, Jerusalén o Sión.
Entonces, al ver la Biblia, si uno ve estas expresiones, podrá saber que ahorita se está hablando del pueblo escogido. Y porque esta Biblia es un libro de promesas, si clarificamos la Biblia siguiendo la promesa, podremos clasificarlo en dos grandes promesas. ¿En cuáles promesas podremos clasificarlo? Primero sería el Antiguo Testamento y el otro sería el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento significa el Antiguo Pacto y esta es la palabra desde Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento está hecho de 39 libros. Estas palabras de promesa son el Antiguo Testamento. Y también está el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento significa que es una nueva promesa. Y es la palabra desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Y es un total de 27 libros. Entonces, si sumamos toda la Biblia, son de un total de 66 libros. Tiene 1189 capítulos y 31.101 versos de la palabra de promesa. Así que, como se puede decir que es la Biblia, que son las palabras de promesas, este libro de pacto. Ahora veamos las palabras de esas promesas uno por uno. Primero está el Antiguo Testamento. Ahora, ¿entre quién y quién se hace la promesa del Antiguo Testamento? Veamos primero los recipientes de esta promesa. Fue justamente Dios y el Israel físico. Aquí la palabra físico de Israel físico significa que son un pueblo que nació físicamente a través de la sangre. Por ejemplo, llamamos judíos a los descendientes de Abraham, ¿no es así? Ellos fueron el pueblo del Antiguo Testamento. El contenido de la promesa de Dios con este pueblo se encuentra en Éxodo capítulo 19, versos 5 a las 6. Dios a través de Moisés le dice a ellos que si guardan bien el pacto, serán un reino de sacerdotes y gente santa. Por lo tanto, no les da bendiciones y bendice simplemente porque son el pueblo, sino que, como hemos visto aquí, deben guardar el pacto. Tal como está en la Biblia, las promesas son condicionales. Hay resultados según las promesas guardadas y no guardadas. Podemos confirmar esto en Deuteronomio capítulo 28. Como vemos en Deuteronomio capítulo 28, al quien guarda el pacto de Dios da bendiciones, pero al que no guarda el pacto está registrado que vendrán las maldiciones. Entonces, este tipo de promesa se fue hecho. ¿Qué contenido habrá dentro de esta promesa? En primer lugar, en el contenido de esta promesa está la ley de Moisés. La ley de Dios dada a través de Moisés. Si vemos en Éxodo capítulo 20, Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y junto con los 10 mandamientos, dio la palabra de la ley. En Éxodo capítulo 24 está escrito que la promesa se hizo con sangre de animales. Esta promesa hecha con la sangre de animales, ¿los israelitas la habrán guardado? En primer libro de Reyes, capítulo 11, el rey Salomón terminó sirviendo a dioses gentiles, por lo que finalmente rompió el pacto. Como resultado, el país se dividió en el sur y norte. Además, Dios le dio a este pueblo de Israel, en Oseas capítulo 6, verso 7, que Israel habían ahora traspasado el pacto así como Adán, que no habían guardado ahora ese pacto que Dios les había dado. Por lo tanto, Dios ha profetizado lo que sucederá en el futuro a través de los profetas y las escrituras de los profetas registran ese contenido. Si vemos dentro de este contenido, dado que estas personas no guardaron el pacto, Él prometió un Salvador que los salvaría de sus pecados y ese Salvador se llama Mesías en el idioma del pueblo de Israel.
Por eso el Mesías, Salvador, fue prometido. Entonces, ¿cuál es el contenido de las promesas del Antiguo Testamento? El punto principal del Antiguo Testamento es la promesa que el Mesías será enviado, y tener fe en eso es el punto principal del Antiguo Testamento. Entonces, ¿será que ellos habían guardado esas promesas y cuál fue ahora el resultado de esas promesas? Veremos ahora esos resultados. Como resultado del Antiguo Testamento, Dios envió al Mesías y Salvador como fue prometido. Ese Salvador fue Jesús. Entonces Dios cumplió la promesa. Pero el pueblo que esperó eso como resultado no guardaron la promesa porque al final no pudieron recibir a Jesús. Lo que no pudieron guardar esa promesa fueron los fariseos, los escribas, que eran los líderes religiosos en la primera venida, y los judíos a quienes recibieron las enseñanzas de ellos. Si es así, ¿por qué no habrá guardado la promesa y recibido al Mesías cuando llegó aquel que tanto habían estado esperando? Y tenemos que saber ahora esa razón. Confirmémonos ahora a través de Hechos 13. Leamos todos juntos Hechos 13, verso 26 hasta la 27. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarles. Si vemos en Hechos capítulo 13, está bien registrada la razón por la que no guardaron esa promesa. La razón fue que al no conocer las palabras de Jesús y los profetas, mataron a Jesús. Jesús fue la realidad del cumplimiento que vino según las promesas del Antiguo Testamento. Y como las palabras de los profetas son las profecías registradas como promesas, no pudieron guardar el pacto por no saber las profecías y la realidad. Hoy también nosotros debemos realizar esta profecía que tenemos ante nosotros y la realidad que se ha cumplido para convertirnos en hijos, los que les guardan esas promesas. Ahora, cuando se empieza ahora esta nueva promesa, podemos ver que es el Nuevo Testamento. Y la razón que fue escrita el Nuevo Testamento es ¿por qué? Porque ahora en Hebreos capítulo 8 está escrito que porque el primero hubo un defecto. Entonces, ¿con quién será que se había hecho ese pacto? Se nos ha dicho y podemos ver que era Jesús y el pueblo de Israel espiritual. Aquí, cuando dice espiritual, es diferente con el pueblo del Antiguo Testamento, que el espíritu ahora es sometido a él, a Dios. Y a ellos los llamamos como los cristianos. ¿Y quiénes son ellos? Usted y yo, ¿no es así? Ellos, ahora, estaremos viendo en Juan capítulo 1, que es expresada la razón, y los quienes han aceptado a Jesús tienen ahora el poder y potestad para ser ahora los hijos de Dios, y ellos son ahora el nuevo pueblo. Ahora, ¿qué contenido será que se hizo con ellos? El pacto de primero era la ley de la libertad. Esta ley de la libertad era diferente que la ley de Moisés, que no solamente son las acciones, pero también la ideología y el corazón. Podemos ver en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que representa eso. Que desde el pecado es que nos libró del pecado, y esa promesa del Nuevo Testamento, ese empiezo, podemos ver en Lucas capítulo 22, verso 14 hasta la 20, que la noche de la Pascua, a través de la sangre de Jesús, se había hecho ahora ese nuevo pacto. Ahora, si ese es el caso, el empiezo del nuevo pacto ha aparecido esa realidad y ese cumplimiento. Entonces, ¿qué será eso? Y esa respuesta lo podemos ver en Apocalipsis. Cuando miramos ahora en el libro de Apocalipsis, la sangre de Jesús en Apocalipsis capítulo 1, en capítulo 5, en capítulo 7 y capítulo 12 está obrando. La sangre de Jesús, que fueron ahora expiados, y han aparecido los reyes y sacerdotes y las personas que han vestido con las vestiduras blancas,
y han ahora vencido con la organización del dragón, que se hizo ahora el pacto con la sangre de Jesús, y cuando se obra ese libro de Apocalipsis, y podemos ver que ese libro de Apocalipsis es el cumplimiento de ese nuevo pacto. Por eso, cuando miramos ahora el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, le muestra todo ahora a Juan y le dice que viene ahora rápidamente, y eso es acerca de la segunda venida. De la misma manera, en el Nuevo Testamento podemos ver que no solamente está la ley de la libertad, pero también está profetizado acerca de la segunda venida de Jesús. Y nosotros tenemos que percibir eso y tenemos que ser esas personas que podemos guardar ese pacto. Ahora, si eso es el caso, ¿qué resultado ahora trae ese pacto? Grandemente podemos ver que son dos cosas. Se divide el que guarda el pacto y el que no guarda el pacto. El que guarda el pacto recibe el reino de los cielos y la vida eterna y la salvación, y el que no tiene el infierno, la condenación eterna y la destrucción. Ahora, ¿cómo es que podemos guardar este nuevo pacto? En Hebreos capítulo 8, verso 10 a la 12, el nuevo pacto, la ley de Dios, lo tenemos que inscribirlo en nuestros corazones. Así cuando usted sella, y ahora aparece lo mismo, en nuestro corazón, la ley de Dios tiene que estar claramente escrita en nuestros corazones para poder guardar ahora ese nuevo pacto. Y por ello, la ley de Dios, esta palabra, tenemos que ser esas personas que tenemos que percibir y entender. Además, ahora, ¿cuál será esa bendición que nosotros recibimos al guardar ese pacto? Lo podemos ver ahora en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurados ahora el que lee y guarda estas palabras de estas profecías. Y podemos ver que Jesús se preocupa a las personas que no guardan. Y cuando miramos en Lucas capítulo 18, verso 8, cuando Jesús regresa otra vez de nuevo de la segunda venida, dice, ¿será que habrá fe? Que hoy en día, en este mundo, ¿cuántas personas sabrán que tendrán ahora fe? Pero ¿por qué será? En las Escrituras está escrito y está dicho que verá fe. Porque la fe que nosotros pensamos y la fe que nos está diciendo acá, tenemos que percibir que se está refiriendo a la fe, que no solamente se está diciendo las profecías, sino que también hasta el cumplimiento tenemos que percibir y tener fe en eso para ser esos creyentes que guardan ahora ese nuevo pacto, como dicen las Escrituras. Así que podemos ver el punto primero del conocimiento básico de las Escrituras. Ahora, cuando miramos el segundo punto, que es un libro del Espíritu. Y es un libro, y hay alguien, ahora un autor, ¿no es así? Porque es un libro ahora inspirado por Dios. Hay alguien que lo escribió, ¿no es así? ¿Y quién es? No fue el hombre, sino que ahora fue Dios. Por eso podemos ver el autor de la Biblia es Dios. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo es que Él lo ha escrito? Podemos ver que ha seleccionado a las personas y en cada era hizo para que lo escribiera. Y a esas personas nosotros les decimos que son los que han escrito, y son aproximadamente de 35 a 40 personas que han escrito la Biblia y fueron ahora que escribieron como que si fuera ahora un lapicero. Por ejemplo, yo soy el que estoy escribiendo con este plumón y ese plumón solo es un instrumento. Todas las personas, los profetas y los discípulos eran solo un instrumento usado en la mano de Dios, el que escribieron las Escrituras. Entonces, ¿de qué método será que la Biblia fue escrita? Fueron ahora inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, podemos ver que todas las Escrituras es inspirada por Dios. Y en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 21, podemos ver que estos santos hombres de Dios han hablado siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que podemos ver que la manera y el método que fueron escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esta Biblia que fue inspirada y cuando se testifica y se transmite y se enseña, todos será las enseñanzas de Dios. Grandemente podemos ver que hay dos enseñanzas en la Biblia. ¿Qué tipo de enseñanza será?
está la enseñanza del Espíritu Santo y está las enseñanzas del hombre. Ahora, usted, ¿qué enseñanza es que usted quiere obtener? Todos queremos la enseñanza del Espíritu Santo, ¿no es así? Ahora, si ese es el caso, ahora tenemos que chequear y clasificar y discernir qué enseñanza es. De primero están las enseñanzas del hombre. Y en la Biblia dice que son las enseñanzas del hombre. En otra manera de decir, el hombre lo piensa, lo descifra él mismo y lo enseña. ¿Y cómo es que sale? En Apocalipsis capítulo 5 podemos ver que la mano derecha está ahora un libro y está sellado con 7 sellos. Y porque está sellado, no hay nadie que puede abrir ni mirarlo. Entonces, si está sellado, ¿qué libro es este? Y esa respuesta lo podemos chequear en Isaías capítulo 29, desde el verso 9 hasta la 13, que es una visión, que es como un libro sellado. Si es una visión, se refiere que es palabra de profecía que fue escrita acerca del futuro. Y esa palabra del futuro es lo que está sellado. Y lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 5, como está ahora sellado, es un libro de visión que está sellado, cerrado. Entonces, si eso es el caso, las personas no sabían o no conocen esas palabras de profecías. Sin embargo, el hombre, ¿qué es lo que hace? Enseñan sin saber. Y esa es la razón que se enseñan ahora las enseñanzas del hombre, los mandamientos del hombre, que lo descifran con sus propios pensamientos. ¿Y cuándo es que aparecen? En Isaías capítulo 29 podemos ver cuando se cumple esas profecías. En la primera venida aparece eso. Y en ese entonces las personas de la primera venida, para guardar ahora los mandamientos del hombre, habían puesto a un lado los mandamientos de Dios y estaban aferrados más en las enseñanzas tradicionales, en sus propias tradicionales. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas tradicionales? Lo que viene tras descendencia a descendencia. Y por seguir eso, no pudieron guardar los mandamientos de Dios. Pusieron a un lado los mandamientos de Dios. Porque están ahora debajo de los mandamientos del hombre. Lo que verdaderamente necesitaban era que las enseñanzas prometidas, que son las enseñanzas de los cielos. Y se le dice que la revelación, y no es la cerrada, sino que está abierta. Y las personas que habían enseñado la revelación era Pablo, como un ejemplo. En Gálatas capítulo 1, verso 11 hasta la 12, dice que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Se refiere que no es del mundo del hombre, sino que lo aprendió por la revelación de Jesucristo. A través de la revelación de Jesucristo es lo que él había testificado y eso es la teología de los cielos. A través de la revelación, el que aprende esto recibe la teología de los cielos. Y a eso se le dicen los estudiantes de la teología. No se le dice que es un estudiante de la teología solo porque va a una escuela literal, sino que el que recibe la revelación de Jesucristo es el que está verdaderamente recibiendo la teología de los cielos. Entonces, ¿cómo es que se testifica ahora? ¿Y cómo es que sale? Si miramos en 1 libro de Corintios, capítulo 2, dice que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Ahora, si ese es el caso, esa misma obra, ¿cómo es que aparece? En Mateo capítulo 13, podemos ver que en la primera venida Jesús habló todo por parábolas a la gente. Acerca del cielo lo habló en parábolas. Entonces, ¿por qué será que habló en parábolas? Y la razón es porque en Salmo 78, verso 2, porque había una profecía que hablará en proverbios y hablará las cosas escondidas desde los tiempos antiguos, y no es eternamente que se va a hablar en proverbios y en parábolas, pero cuando es el tiempo,
ya no se hablará por alegoría, sino que se anunciará ahora claramente. ¿Y cuál es ese método? Está ahora en el tema del seminario de hoy. ¿Cuál es el seminario de hoy? Es el testimonio de los misterios del reino de los cielos y su cumplimiento, y a través de su cumplimiento, cuando se testifica, podemos nosotros percibir ahora esos misterios del reino de los cielos que fueron escritas a través de una parábola. Así que, en este momento, a través de las enseñanzas de la revelación, seamos personas, esos hijos que recibamos esa revelación para ir y entrar al reino de los cielos. Así que vimos ahora el punto 2. Ahora el punto 3, que es ahora el contenido. Cuando miramos la Biblia, se puede dividir en diferentes contenidos. ¿Y cuáles son? Son 4 diferentes contenidos. Está ahora historia, enseñanzas e instrucciones morales, profecías y cumplimiento. Entonces, histórico. El punto histórico, ¿cómo lo tenemos que verlo? Son ahora los hechos pasados, ¿no es así? Y está ahí para que sea ahora como un ejemplo, como que si fuese un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 10 podemos ver, mencionando ahora lo que había sucedido, los acontecimientos que habían sucedido en los tiempos de Moisés, están ahí como un ejemplo, escritas para amonestarnos a nosotros, para reflejarnos, ¿no es así? Para reflejarnos a nosotros mismos. De la misma manera, los acontecimientos pasados es un instrumento para que nosotros nos reflejemos a nosotros mismos. Y ese es el objetivo de darnos ahora esa historia. Segundo, están las instrucciones y las enseñanzas morales. ¿Y cómo es que nosotros lo tenemos que verlo? ¿Y cuál es esa razón? Es para que nosotros podamos ser esas personas perfectas. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 a la 17, nos está diciendo para ser ese hombre perfecto y lo que está incorrecto para componerlo. Y tercero, está la palabra profecía. Y la palabra de profecía, ¿por qué será que son dadas? En Juan capítulo 14, verso 29, lo estaremos leyendo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. En Juan capítulo 14, verso 29, dice que nos dice ahora antes que suceda. Podemos ver que se está hablando de la profecía, y la razón que se nos da es porque para que cuando se cumpla ahora esa profecía, cuando está ese cumplimiento, para que ahora tengan fe. Entonces, profecía se nos dice antes y el objetivo es ¿para qué? Para que cuando se cumpla, tengamos fe. Así que es un testimonio para que nosotros podamos tener fe en el cumplimiento. Tenemos que saber bien esas profecías para poder tener fe en las cosas que suceden. Y ese contenido podemos ver que están escritos en alegorías, figuradamente, saber esas parábolas para conocer esas profecías. Y cuarto, está ahora el cumplimiento, que se le dice la realidad. Ahora, ¿qué es eso? Cuando se cumple de acuerdo a esa profecía, se le dice que la realidad. En la Biblia están las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y cuándo es que se cumplieron esas? Podemos ver que se cumplieron en la primera venida de Jesús. Y a través de la primera venida de Jesús se cumplieron ahora ese contenido de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que ha aparecido? Una realidad. Por eso, en Juan 19, verso 30, dice, hecho está consumado es. Que cumplió ahora todas las promesas del Antiguo Testamento. De la misma manera, todas las profecías del Nuevo Testamento se cumplirá y cuando es el tiempo, aparece realidad. ¿Y cuándo es que se cumplen esas profecías del Nuevo Testamento? En la segunda venida a través de Jesús se cumple todo. Así que en las Escrituras podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, está escrito otra vez que está hecho. Así que donde está la profecía podemos ver que siempre va a aparecer ahora un cumplimiento.
Y nosotros, a través de la profecía, viendo ese cumplimiento, percibir y tener fe, es nuestro deber. Y a través del tercer punto de los contenidos, lo hemos visto, y ahora ver la Biblia podemos ahora clasificarlo y verlo bien, ¿no es así? Ahora el cuarto punto del conocimiento básico de la Biblia. Y podemos ver que se habla de una guerra que es sumamente muy importante. Los 66 libros de la Biblia, el punto principal es que es ahora una guerra entre el lado de Dios y el lado de Satanás. Entonces, en esta guerra, ¿por cuánto tiempo será que se ha hecho esta guerra? Aproximadamente 6,000 años. Desde los tiempos de Adán hasta hoy en día, el cumplimiento de Apocalipsis, la Biblia constantemente era guerra tras guerra tras guerra. Y nosotros tenemos que saber cómo clasificar y discernir esto. Está la guerra física y también la guerra espiritual. En el Antiguo Testamento era más la guerra física, pero en el Nuevo Testamento y en la palabra de profecía se está refiriendo a una guerra espiritual. Hoy en día está la guerra espiritual. Además, acerca de esta guerra, si lo profundizamos un poquito más, grandemente podemos ver, así como usted ve acá, hay guerra entre dos grupos, que es el grupo de Dios y el grupo de Satanás. Además, los quienes están haciendo ahora esa guerra es los quienes pertenecen espíritu y carne de Dios y los quienes pertenecen espíritu y carne del lado de Satanás. ¿Y cuál es la razón que hacen esa guerra? Para hacer el trabajo de la restauración, porque ha perdido su creación. Se había empezado desde Adán, pero porque habían traspasado el pacto. Todo lo que había perdido y se consumía más y se aumentaba más el pecado tras pecado que Dios había marchado de su propia creación. Y lo opuesto podemos ver que Satanás siempre hacía engaño, mentira, que todo este mundo ahora está debajo de los pies de Satanás. Así que para no ahora ser arrebatado lo que Satanás ahora ha obtenido, Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Guerra. ¿Y cuál es ahora el instrumento que ellos usan, la armadura que ellos usan? Es la palabra de testimonio. En el lado de Dios, hace la batalla con la palabra de testimonio, que es la verdad. Pero ahora, el diablo Satanás no quiere ahora esa verdad, porque él ha arrebatado todo. Y para bloquear esa verdad, siempre va a decir mentira. Y a las personas que quieren percibir y conocer esa verdad y la realidad, ¿qué es lo que hace? Hace el trabajo de perseguir. Y cuando miramos en la Biblia, hasta ¿saben qué es lo que hacen? Maldicen y hasta matan. Y todo esto es el instrumento que usa el diablo Satanás. Entonces, hoy en día nosotros, ¿en dónde es que pertenezco? Si estoy ahora en el lado de Dios o en la organización de Dios, entonces a través de la palabra testimonio, tenemos que ser personas que testificamos la verdad y poner el esfuerzo de saber la verdad. Y en vez de estar diciendo mentira o perseguir o matar o maldecir, y los que hacen esas acciones son los que les pertenecen a Satanás. Y todos tenemos que ser ahora en el lado de Dios, ¿no es así? Esto es ahora el trabajo de la guerra. Y en la Biblia nosotros también lo podemos chequear. En Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de la guerra espiritual. Y cuando lo miramos en el verso 7 hasta la 11, está ahora Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Ellos son espíritus, ¿no es así? Es la guerra entre los espíritus. Sin embargo, en esa ubicación también está ahora el hijo varón y espíritu hace la batalla con el espíritu y la carne hace la batalla con la carne. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Apocalipsis. Y ahora ese hijo varón
y los hermanos que lo que hacen han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio. De la misma manera, en Apocalipsis podemos ver que se hace esa guerra hasta el final y el resultado que es que la victoria es el lado de Dios. Y Satanás que lo que hace es capturado y termina. Y Dios es victorioso que reina eternamente. De la misma manera, cuando miramos ahora el trabajo de la guerra, nosotros tenemos que ser parte de Dios para ser esas personas que estamos en victoria. Después estaremos ahora viendo el quinto punto, que era la importancia de la profecía y cumplimiento. Ahora, hay una palabra que nosotros podemos saber muy bien, que la profecía sí o sí se cumple y aparece una realidad. La profecía se cumple y aparece una realidad. Y para conocer esto, la Biblia ha escrito esto. Y lo que dice es Alfa y la Omega. Alfa, podemos ver que se está refiriendo a lo primero y el empiezo en hebreos. Y Omega en hebreo, que es el último, y se refiere que es después, el fin. Así que Dios, cuando siempre empieza, Él siempre lo promete, lo profetiza, lo empieza, que es el alfa, y cuando lo cumple, lo termina, que es omega, tiene un fin. De la misma manera, esa expresión no solamente también aparece en Apocalipsis, que en Apocalipsis ahora podemos ver que se hace la restauración y se termina. Además, está la profecía que no se debe de añadir ni de quitar de la palabra. ¿Y cuál es esa razón? La profecía, como Dios lo escribe, lo cumple, pero si alguien le añade o le quita, vamos a ser personas que no vamos a poder guardar esas promesas, ¿no es así? Así que nunca se debe de añadir ni quitar de la palabra de profecía. De la misma manera, la profecía y cumplimiento es sumamente muy importante hacia nosotros. Y se había cumplido. Cuando lo miramos ahora en el Antiguo Testamento, Dios y Abraham habían hecho un pacto. Y ese pacto se había cumplido en los tiempos de Moisés. Que la promesa con Abraham, desde Génesis capítulo 15, verso 3 hasta la 14, había hecho el pacto con Abraham y ese pacto se cumplió a través de Moisés en Éxodo capítulo 12. De la misma manera, la profecía podemos ver que se cumple. Hay una realidad. Y también las profecías del Antiguo Testamento se cumplen y se cumplieron ahora en la primera venida de Jesús y a través de ese cumplimiento aparece una realidad. Las profecías del Antiguo Testamento a través de los profetas fueron escritas y a través de ellos podemos ver que Él había hasta jurado que ciertamente se hará. Y todas esas profecías en la primera venida a través de Jesús se había cumplido. Y nosotros a través de las Escrituras lo podemos chequear. Jesús, ¿cómo es, de acuerdo a las Escrituras, había llegado acá en esta tierra? Miremos ahora esos ejemplos. Las profecías del Antiguo Testamento y ese cumplimiento para poder entenderlo. Acerca del Mesías, acerca de Salvador. En la Biblia lo había prometido y profetizado y se los voy a mostrarles unos cuantos ejemplos. De primero, en Isaías 7:14 podemos ver que el Mesías tiene que venir a través de una virgen, que era aproximadamente hace 7,000 años que Jesús había llegado acá en esa tierra. Y después de 700 años en la primera venida, en Mateo capítulo 1, verso 18, podemos ver que verdaderamente nació de María, la Virgen, que fue concebido del Espíritu Santo. En Miqueas capítulo 5, verso 2, podemos ver, antes que el Mesías viniese, fue profetizado aproximadamente 500 años atrás que iba ahora a nacer en Belén.
y de acuerdo a esa profecía, en Lucas capítulo 2 podemos ver que nació en Belén. De la misma manera, la Biblia, aunque fueron profetizadas hace 1000 y cientos de años, podemos ver que sí se cumple sí o sí. Y en Isaías capítulo 9, verso 1 hasta la 2, podemos ver que el Mesías va a obrar en Galilea. Y de acuerdo a eso, en Mateo capítulo 4, en Galilea es que se empieza a testificar el Evangelio. Además, en Isaías 61, verso 1 hasta la 4, podemos ver que se testificará ahora las buenas nuevas. Y en Lucas capítulo 4, de la misma manera, podemos ver que se había cumplido. Y hasta la muerte también estaba prometido. En Salmos capítulo 40 y capítulo 41, el Mesías tenía que tomar ahora esa cruz que también estaba prometido. Y en Mateo capítulo 27 podemos ver que esa profecía se había hecho y cumplido. Así que todas las profecías del Antiguo Testamento, uno por uno, podemos ver que se fueron cumplidas y aparecieron esa realidad y ese cumplimiento. Y el que vino de esa manera era Jesús. Y nosotros tenemos que tener fe en Jesús a través de las Escrituras. Si eso es el caso, ahora nos quedan ahora las profecías del Nuevo Testamento. ¿Y cuándo será que se cumplen? En la segunda venida se cumplen y aparece esa realidad y ese cumplimiento. Las profecías del Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús a través de los discípulos había hecho esa promesa. En Mateo capítulo 24 y en Juan capítulo 14, verso 29, podemos ver que se cumplirá las palabras. Y la razón que se le fue dadas es para que cuando suceda nosotros tengamos fe. De la misma manera, a través de los discípulos que fueron escritas todas las palabras de las profecías, en la segunda venida se cumple, que en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, como lo podemos ver, se cumple, aparece esa realidad. ¿Y quién es el que aparece? Así no son las personas que lo fueron escritos, sino que el que cumple ahora esa palabra de promesa, que es el pastor prometido. Ese pastor, el Señor lo envió como un mensajero para las iglesias y todos los eventos de Apocalipsis lo ha visto y lo ha oído y todas esas promesas lo testifican. Y nosotros ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las palabras, promesas y profecías que fueron escritas por alegorías, lo podemos ahora entender y conocerlo. Así que, ¿cuál es la fe que verdaderamente se necesita? Se necesita ahora una fe verdadera, la fe que cree en las profecías y en los hechos que se han cumplido. Es una fe completa que se necesita. Si solo tenemos fe en la profecía, es una fe solo a la mitad. Sin embargo, si tenemos fe en las profecías y en los hechos que se cumplen, de acuerdo, es una fe de 100%. Así que no una fe que nos falta, pero una fe que es completa. Y en la Biblia podemos ver que esta Biblia, esas escrituras, es un camino. Y si tenemos ese camino, esa palabra, al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Podemos obtener y encontrar a ese pastor prometido que está escrito dentro de las escrituras. Así que podemos ver la importancia de la profecía y cumplimiento y tenemos que ser personas que tenemos que percibir y entenderla. Ahora, el sexto punto, estaremos viendo sobre ahora las 7 diferentes eras que están escritas en la Biblia. ¿Y cómo lo tenemos que discernir? ¿Y por qué es importante? En Lucas capítulo 12 podemos ver que Jesús le dice a los creyentes en ese entonces, les dice que saben distinguir ahora el tiempo, pero ¿cómo es que no pueden ahora distinguir el tiempo? ¿Y por qué es que no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y por eso le dice que son hipócritas, que saben discernir el aspecto del cielo, pero no el tiempo. Así que tenemos que ser personas que tenemos que discernir el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las eras que podemos ver? Está la era de la creación. La era de la creación había seleccionado al primer hombre, que es Adán, y le dio el hálito de vida para que
fuese un ser viviente. Sin embargo, había traspasado el pacto y fue echado del huerto de Edén. Y con la palabra de Dios, por comer, podemos ver ese fruto del conocimiento del bien y del mal, ese espíritu y la carne muere. Y la descendencia de Abraham tampoco habían guardado ese pacto que el noveno generación de Adán, que era Noé, les hizo que ahora tuviera esa arca para hacer ese juicio a la generación de Adán. Pero ellos no habían escuchado completamente hasta el final que fueron juzgados a través del diluvio la generación de Adán. Y después podemos ver la descendencia de Noé, que era Abraham, Isaac y Jacob, que eso es la generación de Adán, la era de la creación de Génesis. Y Abraham, de acuerdo de ese pacto, después de 6 generaciones vino ahora Moisés y de acuerdo a la promesa que se fue hecha con Abraham, el pueblo de Israel había salido de Egipto, había hecho el éxodo y a través de Moisés le había dado la ley, que era la ley, y es el tiempo del éxodo y el tiempo de la ley. Y después Josué obra, y después de eso podemos ver el pueblo de Israel que entra a la tierra de Canaán, tenían que guardar ese pacto, y cada vez cuando no guardaban el pacto, los gentiles venían y siempre envió a los jueces para traerlos a salvación, y eso es el tiempo de los jueces. Y después, el pueblo de Israel, ellos querían ahora reyes, que pusieron ahora reyes, y esos reyes eran como Saulo y David y Salomón. Y el rey de Israel en los tiempos de Salomón, ese rey, podemos ver, por no guardar el pacto y tenía ahora dioses gentiles, ese país se dividió entre el norte y el sur, y por no guardar el pacto se dividió. Y esa era, se le dice, la era de los reyes. Y después envía a los profetas para que escriban las cosas que sucederán en los futuros, y esos son los tiempos de los profetas. Y después de eso, es el tiempo del cumplimiento de lo que fue prometido en las profecías, que viene ahora el Mesías en esta tierra, que es Jesús. Y Dios estaba junto con Jesús, que las profecías ahora del Antiguo Testamento se habían cumplido, y después de marcharse vino y nos muestra ahora sobre la segunda venida. Y eso es la era de los evangelios. Y la era de los evangelios, junto con los discípulos de Jesús y muchos pastores, tenían que testificar y transmitir ese evangelio, que es la era de los 4 evangelios. Y en Mateo 24, verso 14, este evangelio se tiene que testificar hasta los confines de la tierra, y así es cuando vendrá el fin, que al final se tiene que testificar, y viene ahora ese fin, que es el tiempo de la recreación, el tiempo de la recreación. Y aparece ahora ese pastor prometido para testificar esa palabra revelada. Y todos los profetas y todas las personas que están viviendo tienen que ahora ser recreados con la palabra revelada, y ese es el tiempo de la revelación. Y así como dicen las Escrituras, es el último libro, como dice en Apocalipsis, que todos debemos de percibir para renacer otra vez de nuevo con esa palabra. Y así podemos ver los 7 diferentes eras en las Escrituras. Ahora, hoy en día, ¿en qué tiempo es que estamos viviendo? ¿Será que es el tiempo que todavía se tiene que testificar los 4 evangelios? No. Hoy en día es el tiempo de la recreación. Ahora, el séptimo es ahora el orden del cumplimiento de las profecías. ¿Y cómo será que está prometido? Está ahora en este orden: traición, destrucción y la salvación. Está la traición, destrucción y la salvación. Y para poder entender esto, vamos a ir al segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 a la 3.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 podemos ver, se le dice ahora a los creyentes, a los hermanos, y se está hablando acerca de la reunión y respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos ese día, ¿no es así? Sin embargo, no solo es que se cumple, sino que hay un orden. De primero lo que se sucede es, está la apostasía y después viene y se manifiesta ahora el pecado. Ahora, la apostasía, que es ahora darle la espalda, que es la traición, y después viene ahora la destrucción. Y en medio de la destrucción los sacan para que estén en la salvación. Y se termina cuando Jesús regresa de nuevo. Así que cuando se habla de la segunda venida, en ese orden tiene que estar la traición, destrucción y la salvación. Se tiene que testificar eso, que eso es la enseñanza correcta de la segunda venida. Además, cuando esas profecías se cumplen, en el tiempo de la destrucción o en el tiempo de la traición, tienen que aparecer los traidores. Y en los tiempos de la destrucción, tienen que aparecer los destructores. Y después aparecen los salvadores. Y no solamente de acuerdo a las profecías, sino que también el cumplimiento se tiene que testificar. Y eso es la enseñanza correcta. Ahora, el octavo punto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de escribir estas escrituras? No era ahora la muerte a través del pecado, sino que era para darnos la salvación y la vida eterna. El empiezo de la Biblia se empezó por pecado. Y el resultado, ¿qué era? La muerte. Y lo podemos ver desde Génesis, ¿no es así? Que el primer hombre, Adán, por traspasar el pacto, había ahora muerto por comer ahora ese fruto que no tenía que comer. Y en Romanos capítulo 6 podemos ver la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el plan de Dios era de sacarlos de ahí, ¿no es así? Por eso podemos ver, para darnos la salvación y la vida eterna, era su objetivo. Y en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 podemos ver lo que Dios desea es para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Además, el que recibe ahora la verdad, y podemos ver en Juan capítulo 6, verso 40, la voluntad de Dios es que ver a Jesús para obtener la vida eterna. Y eso son las obras que sucederán en los tiempos finales, que es la segunda venida, ¿no es así? Así que la voluntad de Dios, la salvación y la vida eterna es esa. Y la Biblia que está escrito acerca de lo mismo, que lo que está también es que la salvación y la vida eterna. Hoy en día, lo que habíamos nosotros también leído en primer libro de Juan, capítulo 5, verso 13, a los hijos de Dios, lo que nos está diciendo y nos anunciando es acerca de la vida eterna. ¿Y cuál es la esperanza de todos los creyentes? Podemos ver que también es la vida eterna y la salvación. En Juan capítulo 5, verso 39, podemos ver los creyentes, la esperanza de ellos era que la vida eterna, y esa es la razón que estudiaban las escrituras. De la misma manera, Dios, la Biblia y los creyentes lo que desean está enfrente de nosotros. Entonces ese objetivo nosotros no lo tenemos que olvidar, pero poder ver y entender. Hoy vimos los 8 diferentes puntos del conocimiento básico de la Biblia. Ahora les daré la conclusión. Primero, todos los creyentes que tienen la esperanza en el reino de los cielos, tenemos que tener como el estándar las escrituras en nuestro caminar de fe. No los pensamientos del hombre, no las tradiciones del hombre, no los mandamientos del hombre. Segundo,
Esas escrituras que fueron escritas por el Espíritu Santo, cuando es el tiempo, a través del Espíritu nos dará la revelación. Así podemos percibir todo. Y ahí es cuando, a través de las promesas, aparece ahora ese pastor prometido que nosotros tenemos que recibir ahora esa enseñanza revelada, la revelación. Y tercero, nosotros, con el corazón de percepción, tenemos que estar en oración para que nos dé ese corazón. Y a través de las escrituras tenemos que conocer y encontrarnos a Dios. En Juan capítulo 1, verso 1, podemos ver que está la palabra desde muy principio, que es Dios. Dentro de la palabra está la vida, y a través de esa palabra el que lo encuentra obtendrá la vida. De la misma manera, al ver estas palabras, estos misterios del reino de los cielos, nosotros tenemos que conocer y entender esto para poder ir a ese reino de los cielos que está prometido. Estas palabras de parábolas, cuando es el tiempo, se cumplirá y aparecerá esa realidad y se testificará claramente. Y los misterios del reino de los cielos que nosotros tenemos que saber, seamos personas que podemos percibirlo bien. La próxima lección tendrá a otro instructor que es mejor que yo para que todos podamos percibir. Nosotros lo que tenemos que recordar siempre y no olvidar es que dentro de Dios y de Jesús, nosotros somos uno. We are one. Y estaremos terminando acá en una oración. Gracias y gracias Dios Padre. Gracias por permitir hoy el seminario del testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y su realidad por medio de su gracia y por guiar hoy a los muchos hijos quienes anhelan a Dios. Padre, por favor, tome el control de los corazones de todas las almas presentes. Hoy pudimos reflexionar en la segunda lección del nivel básico, el entendimiento básico de la Biblia. Ayúdenos a tener almas que entiendan profundamente la Biblia a través de los 8 puntos del entendimiento básico de la Biblia que hemos aprendido hoy. Por favor, permita que todas las almas sean guiadas a los cielos a través del entendimiento de la realidad de las parábolas prometidas en la Biblia. Le pedimos que usted tome control del corazón de cada persona para continuar con este tiempo valioso y que los proteja fuertemente en su carne y espíritu. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar hasta el final. En Apocalipsis capítulo 9 aparecen estos caballos que matan una tercera parte de la gente. La cabeza de estos caballos se encuentra en la cola. ¿Usted en el mundo alguna vez vio esta clase de caballos? Este misterio del reino de los cielos, la razón por la cual se mencionó en parábolas, ¿cuál será? Entonces, si hay un tiempo en el cual se menciona el misterio del reino de los cielos en parábolas, va a haber una era en la cual no se va a utilizar parábolas, pero se va a hablar claramente acerca de la realidad, ¿no? El misterio del reino de los cielos que no fue dado a estas personas, ellos, ¿qué clase de personas son y a qué organización pertenecen? El seminario en línea de Shincheonji, el misterio del reino de los cielos, las parábolas y el testimonio de la realidad. Hoy vimos la lección número 2 con respecto al conocimiento básico de la Biblia. Estas personas que están escuchando la palabra, los pastores y los miembros de la congregación que tienen fe en Dios, nosotros, dentro del mismo Dios, estamos escuchando la misma palabra del Señor. A pesar de que nuestra lengua, cultura y quizá país sea diferente, nuestro corazón sincero hacia el Señor y nuestro anhelo a Él es el mismo. La palabra del Señor es una y esto es lo que nos une. Las 12 tribus de Shincheonji, nosotros, estamos compartiendo la palabra de la verdad a toda la gente del mundo y estamos esperando poder estar y disfrutar en ese reino de los cielos en donde hay libertad, paz y amor. Y ahí queremos llevar nuestro caminar de fe. Actualmente, ustedes que han reconocido este corazón, a todos los miembros de la congregación y los pastores, junto con Shincheonji, nosotros estamos escribiendo este memorándum de entendimiento. Nosotros, Shincheonji, a toda la gente que desea de conocer la palabra del Señor,
las puertas están abiertas a ellos. Por eso, en este seminario, con un corazón sincero, a las personas que desean poder firmar en este memorándum de entendimiento, les pedimos que cuando quiera nos puedan contactar para que así podamos nosotros también comenzar este trabajo junto con usted. A todos los pastores que nos acompañaron y a los miembros de la congregación, una vez más, con todo el corazón, le agradecemos. La próxima vez vamos a estar continuando esta palabra. Espero que nos pueda acompañar en ese entonces también. Con esto, vamos a concluir todo y vamos a terminar con el Padre Nuestro que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado, familia de Dios.